Vale, estamos grabando y toca cambiar de sección. Entonces vamos a otros principios. Digamos que es como un cambio de apartado. Dentro de estos principios biológicos, lo que hemos estudiado hasta ahora es esa progresión que hay desde un trabajo variado, general, hasta un trabajo concreto y específico, ¿no? Y como hemos visto así, podríamos resumir que al principio, en esa base de esa pirámide, debemos de trabajar de forma variada, completa, multilateral se llama, y a medida que vamos quemando etapas, entrenamos de forma más concreta y específica. Y también debería ser a partir de ahí también más individual, que tenemos esos principios más adelante. Ahora vamos a ver principios de cómo manejar la carga de entrenamiento. Cuánto entrenar, cada cuánto tiempo repetirlo, cómo evoluciona esa mejora de la forma física. Vamos a ver principios relacionados con eso. El primer principio que tenemos es el principio de la sobrecarga. Y el principio de la sobrecarga dice que lo voy a leer, para que se pueda producir el proceso de adaptación, la carga de trabajo utilizada debe de superar un nivel umbral de esfuerzo que es diferente para cada sujeto. Y al ser diferente para cada sujeto, aquí entraría lo que es el principio de individualización. Y ya no solo es diferente para cada sujeto, sino que para cada capacidad física y dentro de cada sujeto, para cada nivel de forma física. A ver si lo puedo explicar primero sobre esta gráfica y después lo vuelvo a reexplicar escribiendo yo en pantalla. Vamos a ver si entendemos esta gráfica. Tenemos que abajo a la izquierda, si yo voy al gimnasio y realizo un ejercicio, cojo una mancuerna de medio kilo y realizo una serie de 10 repeticiones con medio kilo para el bíceps. Ese estímulo es pequeñito, está claro, es un esfuerzo suave, ligero. ¿Va a provocar en mí ese esfuerzo una reacción para protegerme, mejorar mi forma física y por lo tanto ser más fuerte? Probablemente no. Probablemente esa intensidad del ejercicio realizada no sea suficiente para que mi cuerpo se altere y por lo tanto no voy a conseguir mejorar la forma física porque he cogido medio kilito y lo he movido un poco. Entonces podríamos considerar que ese estímulo es insuficiente y que por lo tanto no tiene efecto, tal como aparece aquí en la parte inferior azul. Esos estímulos no son suficientes para provocar ningún efecto en el organismo. Llegará un momento en que esos estímulos empiecen a entrar en la zona óptima o verde. ¿Cuánto es ese estímulo para un ejercicio de fuerza? Pues como he dicho, depende de muchos factores. De hecho, aquí en el lado derecho, en los ejemplos, está escrito esto aquí porque lo pone en el libro que he utilizado como referencia, pero podría decir es una aberración. No tiene mucho sentido para la fuerza, para algunas cuestiones, poner un dato así, un número muy preciso, pero de cara a explicarlo, pues se ha escrito algún número para que agarrarnos. Entonces, aquí, por ejemplo, se dice que las personas que no están entrenadas en fuerza, con un 30-40% de su esfuerzo máximo, podríamos considerarlo un estímulo que esté dentro de un rango óptimo, zona verde, y que realizar un entrenamiento pues con esa carga, esa serie de 10 repeticiones o esas 3 series de 10 repeticiones. Veremos en el siguiente tema si es mejor hacer una, o si es mejor hacer 4, o si es mejor hacer 10. Pero digamos que llega un punto en donde ese estímulo que provoca el entrenamiento es suficiente para que el cuerpo reaccione y mejore. Y a eso le llamamos pues un efecto óptimo, y estaría dentro de esa zona verde. Esto es lo deseable. Es decir, el principio de sobrecarga al final viene a decir esto, que el nivel del estímulo tiene que ser como mínimo aquel que permita al cuerpo posteriormente adaptarse y mejorar su forma física.
en esta gráfica lo que representa esa franja verde. De la misma manera que hay estímulos que se pueden quedar cortos por pequeños y no producir una mejoría en el deportista, puede haber estímulos en el extremo contrario que sean superiores a lo que el cuerpo está preparado para soportar. Y estarían en la franja esa roja de máxima tolerancia, de riesgo para lesión, o incluso si son muchos estímulos fuertes, repetidos, en todos los días, sin tiempo suficiente para la recuperación, el sumatorio de ellos puede desencadenar pues, en el futuro un sobreentrenamiento y por lo tanto estar también dentro de lo que podríamos decir una zona perjudicial. Y por último existe la segunda barra que nos la hemos saltado, en aquellos estímulos, una vez que la persona, por ejemplo, llega a su puesta a punto, está en forma y quiere mantener su forma física, pues aquellos estímulos que no me van a hacer mejorar, pero que me van a permitir mantener la forma que yo he adquirido, esa forma física, y podríamos definirlos ahí, en esa zona entre umbrales. Vemos, por ejemplo, que para el deporte de resistencia, esto está bastante claro y estudiado, aunque es individual en cada deportista, un esfuerzo de resistencia que está alrededor del 50% de la frecuencia cardíaca máxima podría ser un estímulo que está ahí en esa zona entre el azul y la verde. Digamos, no nos mejora, nos puede ayudar a mantener, nos puede ayudar a recuperar un esfuerzo que hemos hecho el día anterior. Y un trabajo que está alrededor del 60% de la frecuencia cardíaca máxima, podríamos pensar que estamos empezando a entrar en la zona verde. Entonces, cuando yo quiero realizar un entrenamiento de resistencia, sé que como mínimo debo de ir a ese ritmo para que el entrenamiento tenga, según el principio de sobrecarga, un estímulo eficaz para mejorar la forma física. ¿Qué ocurre con un deportista de resistencia a medida que va mejorando su forma física? Que esa velocidad del 60% a lo mejor ya se le empieza a quedar un poquito pequeña. Y en deportistas de resistencia altamente especializados, ese umbral mínimo, digamos que este inicio de la línea verde, sube. Es más difícil tener un estímulo óptimo. Puede ocurrir lo mismo con entrenamiento de fuerza. Es decir, 3 series de 10 para mí con 30 kilos, imaginamos que es un estímulo eficaz. Llega un momento que mi cuerpo está tan habituado a esas 3 series de 10 con esos kilos que es probable que ese estímulo empiece a dejar de tener efecto para mejorar mi forma física. Ya no estoy dentro de una zona óptima. Debería de, por lo tanto, aumentar los kilos, aumentar las repeticiones, aumentar la velocidad, aumentar la carga, a medida que me voy adaptando. Pero eso ya forma parte de lo que es el principio de supercompensación y el principio de progresión. Eso de ir aumentando la carga es progresar en las cargas. Ese principio de sobrecarga lo único que dice es que debo de buscar estímulos que produzcan en el cuerpo una reacción para mejorar. Y ese estímulo tiene que tener un nivel mínimo. Y a ese nivel mínimo es en lo que aquí en la gráfica aparece con la palabra umbral. Vale, yo creo que así ya no voy a escribir de nuevo el gráfico para explicarlo. ¿Qué ocurre con la velocidad? Pues que con la velocidad podríamos decir que el estímulo eficaz es prácticamente repetir acciones de velocidad casi a la máxima intensidad, si no es a la máxima, pues al 90-95% de la velocidad. ¿Qué ocurre con la fuerza? Es cierto que en las personas que no están iniciadas, con el propio peso corporal, que sería incluso menos que ese 30-40%, o con cargas ligeras, van a mejorar al principio, pero en aquellas personas que están muy entrenadas necesitan que el estímulo mínimo ya para empezar a progresar sea mayor, y podemos hablar de cargas alrededor del 60-70%, que son las que se suelen utilizar en el entrenamiento clásico de fuerza como en la primera etapa. Trabajar al 60%, pues con 12-15 repeticiones, como la primera etapa del entrenamiento. Y a veces ese estímulo mínimo no es tanto como parece.
Reflexionaremos sobre esto cuando en el siguiente tema estudiemos la carga y veremos que la tendencia habitual es que las personas entrenan, las personas que entrenan, no las que van y no van al gimnasio, suelen hacer bastante más de lo que realmente necesitan. Veremos que el entrenamiento óptimo e inteligente es la mínima cantidad de entrenamiento que me produce la mayor mejoría. Esto sí lo voy a poner en una gráfica porque es una gráfica que voy a usar mucho para que os deis de cuenta de lo que digo. Este es el porcentaje de mejoría y este es, vamos a decir, la cantidad de entrenamiento. Entonces, vamos a poner el ejemplo de la fuerza. Digo, una única serie por ejercicio, cada vez que voy, 10 repeticiones. Es poquita cantidad de entrenamiento. ¿Me provoca mejoría? Vamos a imaginar que sí, no sé cuánto. Vamos a imaginar que sí, que me provoca mejoría. Entonces, yo puedo pensar que con una serie de 10 repeticiones es suficiente para provocar una adaptación y provocar mejoría. En este gráfico que tenemos aquí, de hecho, una única serie de 6 repeticiones y 4 repeticiones, vemos que ha mejorado este factor que está aquí explicado en esta diapositiva. Y dice, vaya chorrada, qué poquito, ya, pero a veces un poquito es interesante y es suficiente, no tiene por qué ser más. Pero, ¿qué ocurre si hacemos 2 series? Pues si hacemos 2 series, más cantidad de entrenamiento, y es probable que más mejoría, no sé cuánto número exacto de mejoría. 2 series tiene este efecto. ¿Y si hacemos 3? Pues mira, si hacemos 3 mejor que si hacemos 2. Perfecto. Pues entonces vamos a hacer 3. ¿Y qué pasa si hacemos 4? Pues si hacemos 4, mejoramos más que si hacemos 3. ¿Y qué pasa si hacemos 5? Amigo, 5, 6, 7, parece que aquí a lo mejor debería estar el 100% de la mejoría a ese nivel. Parece que en esta evolución hacer 4 o 5 series me va a aportar la mayor mejoría. Entonces, ¿cuánto es el entrenamiento que debe de hacer una persona? ¿7? ¿4? Pues el menor entrenamiento que me permita la mayor mejoría. Y en vez de hacer 4, hacer 6 o 7, podríamos estar diciendo que es malo por varios motivos, porque no va a mejorar más la persona por haber entrenado esas 2 series extras y va a provocar mayor fatiga que le impide una recuperación. Esto en personas que están en iniciación, En iniciación. Las personas que en este caso llevan tiempo entrenando y son especialistas sí que podrían llegar en algunos casos a esas 6-7 series, pero es raro verlo ahora. Ahora lo normal cuando veis un programa más o menos moderno de entrenamiento es que los ejercicios se queden ahí en 3-4 series nada más, porque es el número mínimo que va a provocar la mayor mejoría. Y el exceso pues es provocar fatiga, no voy a mejorar más por hacer más, etcétera, etcétera. Esta gráfica más o menos viene a representar una cosa parecida. Fijaros, pone en comparativa 4 series con una serie. Dice, 2 ejercicios, peso muerto y el nórdico, que me agarran los tobillos y me dejo caer hacia adelante. Y miden el bíceps femoral y el semimembranoso. Y miden la fuerza y la elongación de esos músculos con estos ejercicios. Y vemos que en la evolución de los 2 entrenamientos es prácticamente idéntica, similar. Casi no han manifestado diferencias en esos, no sé cuánto tiempo es el estudio, no sé si lo pone por ahí, si son 16 semanas, una temporada, 3 semanas de familiarización, 6 y 6, 6 semanas y 6 semanas. Y han invertido, un grupo primero ha hecho 4 series y ha pasado a hacer una, y el otro grupo ha hecho una y ha pasado a hacer 4. Y vemos que independientemente de un protocolo o del otro, la mejoría en la primera fase ha sido prácticamente igual, los que han hecho 1 que los que han hecho 4, y en la segunda fase casi no hay diferencia. Han concluido este estudio
de que para mantener la fuerza y la elongación del semimembranoso y del bíceps femoral, con una única sesión a la semana, consistente en 6 repeticiones de peso muerto y 4 repeticiones de nórdico, es suficiente para mantener la fuerza y la longitud de esos músculos. Digamos que están ajustando aquí entre la línea azul y la verde para mantener esos niveles de fuerza. ¿Cuál es la mínima dosis que es eficaz? Y han concluido, pues eso que llama mucho la atención al verlo. Dices tú, es que solo, o sea, que yo voy el martes a entrenar, que cojo y hago 6 repeticiones después de calentar de un peso muerto y 4 repeticiones de un nórdico, y eso, además de mejorarme al principio, en la primera parte vemos de la temporada, las primeras 6 semanas los dos grupos mejoraron muy parecido, y en las segundas 6 semanas, en ese periodo ya final, han seguido mejorando un poquito, pero prácticamente han mantenido la forma física, la fuerza y demás, sin muchas diferencias. En la conclusión del estudio es que con un bajo volumen, con 10 repeticiones a la semana de estos dos ejercicios, los considera suficiente al principio para mejorar y después para mantener, en este caso, la fuerza de los músculos isquiotibiales. ¿Para qué voy a hacer 10 series? ¿Para qué voy a hacer 6? Si sé que con esa poquita dosis es suficiente, o sea, y que una serie de 10 es casi igual en beneficios a 4 series de 10. Llama mucho la atención por la pequeña cantidad de ejercicio, pero es que esto realmente sí que hay que analizarlo y estudiarlo en muchos casos, porque a veces entrenamos de más, y es muy poquito y llama la atención. Bueno, pues para que tengáis una idea de qué es esto del principio de sobrecarga, que hay un nivel a partir del cual la cantidad de ejercicio que hacemos en cualquiera de las capacidades es el óptimo para conseguir una mejoría. Que realizar menos que eso, pues sería, entre comillas, el paripé de ir allí y simular que hacemos algo, no vamos a conseguir ni fu ni fa, nada. Y que pasarme de largo puede ser perjudicial, pues por los riesgos de lesiones, por las fatigas y por no conseguir una evolución de la carga. La clave, el éxito del artista, que es el entrenador, es acertar de forma individual para cada capacidad cuál es esta dosis óptima. Y yo creo que hoy en día hay herramientas suficientes para ser capaz de estar siempre en la cantidad de ejercicio mínima individualmente para cada capacidad y para cada persona, que evidentemente no va a ser la misma para cada uno. Es decir, si, un ejemplo, yo ahora salgo y hago 8 kilómetros, para mí a lo mejor es una sesión de mantenimiento, y para otras personas 8 kilómetros es una tirada larga que no han hecho en su vida. Entonces, claro, hay que adaptar un poquito también al nivel de la persona y saber a quién tenemos. No, las 3 series de 10 repeticiones con 20 kilos, para algunos es una risa y para otros es una sesión extrema. Vale, eso va a ser individualizar. Entramos quizá a uno de los principios clave, entenderlo y aplicarlo bien, puede ser la clave para conseguir una evolución positiva del entrenamiento. ¿Qué es una evolución positiva del entrenamiento? Es lo que habíamos puesto en la diapositiva de presentación o de portada. ¿Qué buscamos nosotros con el proceso de entrenamiento? Buscamos lo que ahí representa la línea verde, es decir, la línea de puntos discontinua representa la evolución general de la forma física, que va aumentando, y la línea verde continua representa cómo vamos a hacer esa subida. Hay momentos en los que apretamos más, aflojamos un poquito el entrenamiento, volvemos a hacer un segundo ciclo, apretamos más, aflojamos un poquito el entrenamiento. Es un incremento, digamos, de la carga ondulante. Mientras que si esos incrementos de la carga no son los adecuados y entrenamos demasiado duro y demasiado junto, es probable que lo que hagamos es que esa persona pierda forma física por fatiga, por no dejar tiempo suficiente a recuperar. Eso es lo que representa esta imagen en este ejemplo de aquí. Vemos que aquí, como un entrenamiento, otro entrenamiento, otro entrenamiento, otro entrenamiento, los 4 que hay arriba en la flecha verde vertical están suficientemente separados, permite que el deportista mejore y vaya evolucionando porque hay un descanso suficiente.
En el ejemplo de abajo, como los entrenamientos siendo duros están demasiado juntos, no damos tiempo a que el deportista recupere y lo que estamos haciendo es poquito a poco pues aumentándole la fatiga y por eso esa tendencia general de la línea hacia abajo. Lo que representa esta imagen de portada de la diapositiva del principio de supercompensación es lo que pasa después de aplicar una única carga de entrenamiento, para explicar cómo funciona este principio de supercompensación. En la línea amarilla vertical está la carga de entrenamiento. Esa carga de entrenamiento aplicada empieza ahí, termina donde termina el cuadrado rojo, este de aquí. Esa carga de entrenamiento va a provocar en el deportista una fatiga. Y por lo tanto, como está cansado y tiene fatiga después de haber hecho la sesión de pesas, digamos que su nivel de fuerza, que sería lo que representa la línea azul, ha disminuido. Aquí con la fatiga pues no soy igual de eficaz. Entonces, en este punto empieza lo que aquí llama la poscarga, que es la fase de recuperación, el descanso. ¿Qué le va a pasar a la capacidad de fuerza en el descanso? Que voy a recuperar. ¿Cuánto voy a recuperar? Voy a recuperar el nivel que tenía inicialmente y el cuerpo, como es listo, ha sufrido un ataque agresivo que fue el ejercicio, se recupera hasta el nivel inicial y un poquito más, por si acaso viene otro ataque. Ese poquito más está por encima de la línea base, es decir, en este punto de aquí de arriba tengo más fuerza que antes de haber hecho la sesión de entrenamiento, es decir, he mejorado. Aquí sería el momento óptimo para aplicar un segundo entrenamiento, para poder seguir con esta evolución de forma continua. Lo representa aquí esta gráfica, en el principio de continuidad. Es decir, aplico donde está en rojo la flecha un primer entrenamiento, causa una fatiga, recupero, supercompenso. Perdón, esta no es la gráfica, es esta. Recupero, supercompenso, aplico en el momento óptimo el segundo entrenamiento, fatiga, recupero, supercompenso, aplico el tercer entrenamiento y si eso sigo esa continuidad, esa supercompensación es positiva y voy mejorando la forma física de forma continua. ¿Qué pasa cuando aplico estímulos demasiado juntos? Aplico el primer entrenamiento, causo fatiga. No doy tiempo al cuerpo a recuperar y aplico el segundo entrenamiento, causo más fatiga. Sigo sin darle tiempo al cuerpo a recuperar lo suficiente, aplico el tercer entrenamiento, causa más fatiga. Si aquí no hubiera una pausa, un cese de esos estímulos que me permitan supercompensar, que es lo que ocurre aquí, si siguiera esta tendencia de aplicar entrenamientos demasiado juntos, demasiado intensos, provocando fatiga sin dar tiempo al cuerpo para recuperar, la tendencia de la línea verde de mi forma física sería ir disminuyendo por fatiga. ¿Y qué ocurre en una persona que no es continua, que era la gráfica que tenía al principio? Aplico un entrenamiento, causa fatiga, supercompenso y no aprovecho ese momento. Pasan 2 semanas, he perdido las adaptaciones, vuelvo a estar igual de forma que al principio, es decir, cero, ni bien ni mal, vuelvo a entrenar de nuevo, vuelvo a dejar 2 semanas, supercompenso, entreno demasiado tarde y así voy y no voy al gimnasio. Soy continuo esporádico. ¿Qué ocurre con mi forma física? La supercompensación aquí le llama nula. Ni mejora ni empeora. Está haciendo el tonto esa persona en el gimnasio porque no consigue encadenar entrenamientos y descansos de una forma óptima para permitir una evolución y progresión en su forma física. Y esto se explica desde este principio de la supercompensación, que viene a decir como que el entrenamiento causa una fatiga que es recuperada hasta el nivel inicial y un poquito más. Y ese poquito más o periodo de supercompensación es el momento óptimo para aplicar un segundo entrenamiento. Y gracias a eso, pues conseguir una mejoría o progresión que hemos visto en las gráficas anteriores. Ahora la pregunta es, vale, ¿y cada cuánto tiempo, por lo tanto, debo de realizar un
un entrenamiento para conseguir esa evolución óptima. Ya, lo primero que depende es la capacidad que he entrenado. Es decir, no es lo mismo si he entrenado velocidad, si he entrenado resistencia anaeróbica, segunda gráfica, si he entrenado resistencia aeróbica o si he entrenado fuerza. Dependiendo de lo que haya entrenado, el tiempo de recuperación óptimo puede ser diferente. Aquí hay unas indicaciones genéricas que están en los apuntes que quizá no deberían de ser tampoco una ley universal, porque puede haber variaciones individuales. Pero en este caso, a la hora de redactar los apuntes, hemos puesto un primer número al que agarrarnos, ¿vale? Y ese primer número que explica el libro dice, mira, las manifestaciones de velocidad se recuperan aproximadamente en 24 horas. Vale, mentira. Mentira. Las recomendaciones normales de la recuperación de la velocidad, si os fijamos en esta siguiente gráfica, por ejemplo, recomendaciones para el entrenamiento del sprint, publicación del 2019, para un trabajo de aceleración, de velocidad máxima, de resistencia al sprint específica, de velocidad de resistencia, de sprint resistidos asistidos, de sprints sin ser al máximo, si os fijamos están habitualmente en 48 horas. Por lo tanto, lo que había en la literatura clásica parece que no se sostiene, ¿vale? Que podría ser un poquito más. Recuperación de un trabajo de resistencia aeróbica. Dice 48 horas, 2 días. También, tampoco es cierto de todo esto, porque puede ser menos. ¿Vale? Aquí vemos, por ejemplo, cuando ha aplicado un estímulo de resistencia aeróbica, pues aproximadamente ahí a esas 48 horas pues ya está recuperada los niveles en 24 horas. Recuperación de las resistencias duras, es decir, trabajo de series, donde se provoca ácido láctico, además. Este sí que más o menos sigue vigente. Esas 3 días suelen ser lo normal. Por eso 2 entrenamientos a la semana son los que caben. Y el entrenamiento de fuerza depende del tipo de entrenamiento. Vamos a meternos un poquito más aquí en profundidad para que entendáis, para tratar de explicaros un poquito mejor esto de las recuperaciones. Fijaros. Vamos a coger aquí un nuevo gráfico. Primero voy a explicar esta norma de que yo le llamo de los 2/3 de la recuperación. Vamos a hacer así un gráfico de 3×3. Tenemos una persona de que este de aquí, arriba, es su nivel máximo. Está recuperada la persona ahí, ¿no? Entonces, imaginamos que aquí en este punto aplicamos un entrenamiento que hace que su forma física decaiga y cree fatiga. Y empezamos aquí la recuperación. Es decir, estamos con fatiga y este es el tiempo y este es el porcentaje de la recuperación. Entonces, cuando empieza la recuperación, esta persona está fatigada. ¿Qué dice esta norma de los 2/3 de la recuperación? Que en 2/3 del tiempo, perdón, en 1/3 del tiempo se recuperan aproximadamente 2/3. Espera que cambie un poquito la gráfica, que no está bien del todo dibujada. Ahí. Al principio la recuperación es muy grande y después la recuperación es más pequeña. Vale, imaginamos un entrenamiento de resistencia, que el tiempo de recuperación total fuera de 24 horas para estar recuperado esa persona por completo. Pues lo que dice eso, 8, 16, 24, es que en 1/3 del tiempo, la persona ha recuperado aproximadamente 2/3 de su capacidad total. Quiere decir que si queremos una recuperación total de una capacidad y aplicamos el tiempo recomendado, estamos en el sitio OK, pero podríamos forzar un segundo entrenamiento a las 8 horas
sabiendo que se ha recuperado bastante, pero no del todo? Pues podríamos. Igual para cualquier otra capacidad, ¿vale? Cualquier capacidad física se recupera así. Es decir, aproximadamente 2/3 de la recuperación total se producen fundamentalmente en la primera parte de la recuperación, en función de esto. Entonces vemos, por ejemplo, resistencia. Una sesión suave, ligera, en este caso de resistencia. Puede ser una carrera continua normal, en el 60%, es umbral mínimo del V2 máximo. Podríamos decir que esas carreras suaves, de un día para otro, estamos totalmente recuperados. En 24 horas prácticamente una recuperación de un entrenamiento de resistencia normal está efectuado. Desde ese punto de vista, una carrera de 30-40 minutos a un ritmo aeróbico normal lo podríamos realizar todos los días sin ningún tipo de problema. Fijaros que aquí, sin embargo, para la resistencia aeróbica habla de 48 horas. Y ahora explico por qué ahí pone 48. Sin embargo, un entrenamiento de resistencia, vamos a decir aeróbica también, pero en este caso intenso, y un entrenamiento intensivo puede ser una carrera continua que se haga aproximadamente al ritmo del umbral y que además me vacíe ese depósito de glucógeno. Pensamos aquí en una carrera de un 10.000, un medio maratón, es decir, un esfuerzo de 40 minutos, un esfuerzo de una hora y media, en donde el depósito de azúcar, de glucógeno, que ya lo conocemos, muscular, se ha vaciado. Es resistencia aeróbica también, ¿verdad? Bueno, pues esta es la resistencia aeróbica que aparece en la diapositiva anterior, por eso aparecen 48 horas. Se considera que el depósito de azúcar, de glucógeno del hígado y del músculo necesita aproximadamente 48 horas de recuperación. Por lo tanto, si yo soy un corredor, hacer carreras suaves podría hacerlo todos los días, pero salir a realizar una carrera de 40 minutos, una hora, a un ritmo fuerte, mantenido pero fuerte, no estaría al alcance de hacerlo todos los días, porque no estaría dando tiempo suficiente a la recuperación. Y cuando nos metemos en ritmos anaeróbicos, y vamos a poner así para que lo entendáis ahora más o menos, trabajo con todo tipo de series de 1000, de 400, de 800, podríamos decir trabajo láctico. Ahí ya necesitaríamos probablemente 72 horas de recuperación entre entrenamiento y entrenamiento, 3 días. De esa manera, cuando hacemos una distribución semanal de los días que se puede entrenar resistencia, lo normal es que después de un día más o menos intenso se meta un día ligero, porque para poder repetir un segundo día intenso, voy a poner aquí dos juntos, tendremos que dejar o 48 horas o tenemos que dejar 72. Valdría esa barra si entreno el lunes más o menos fuerte, repetir un entrenamiento dependiendo de la intensidad de ese entrenamiento del lunes a las 48 horas o a las 72 horas. De manera que alternar normalmente, dependiendo del entrenamiento, un entrenamiento más suave que tarda 24 horas con un entrenamiento un poquito más duro que tarda 48 o 72 horas puede ser una opción. ¿Qué ocurre con el trabajo de las series? Que como la recuperación es cada 3 días, digamos que en una semana solo me caben 2 entrenamientos de esos, porque tengo que dejar por el medio esos 2 días. Entonces solo me caben en una semana, digamos, 2 entrenamientos duros, nada más, en la semana. No me cabería el tercero al descansar cada 3 días. ¿Qué ocurre con la velocidad? Como hemos visto, la velocidad, lo tenéis en la gráfica,
Normalmente un entrenamiento de velocidad necesita aproximadamente esas 48 horas de recuperación para poder volver a repetirlo. Estamos en lo mismo. ¿Cuánto es un entrenamiento de velocidad? Fijaros que la dosis total de entrenamiento que explica aquí es realmente pequeña. Vamos a ver algún ejemplo para que veáis lo poquito que hace. Dice, mira, aceleraciones, por ejemplo, se hacen al 100% de la intensidad, entre una y otra se recuperan entre 2 minutos y 7, y el volumen total de la sesión son entre 100 metros y 300. Imaginar que hago aceleraciones de 10 metros, pues serían 10 series de 10 metros de aceleración, ya está el entrenamiento hecho. No necesitaría más. Poquito, a lo que hemos visto antes de lo poquito que se entrena. Por ejemplo, máxima velocidad. Dice una sesión entre 50 metros y 150. 50 metros a la máxima velocidad, 150 metros a la máxima velocidad. O sea, hacer 5 series lanzadas de 30 metros ya estaría recorriendo 150. 5 series de 30 metros a la máxima velocidad, con 4 minutos de recuperación entre cada una. Y hablamos de 2 días de descanso. Fijaros lo poquito aparentemente que es necesario entrenar para llegar a lo que habíamos visto antes de ese umbral adecuado de estimulación. Yo creo que habitualmente estamos entrenando la mayor parte de las veces mucho más de lo que se necesita. Es una reflexión personal. Creo que quitando horas de entrenamiento sería mejor. Cuento normalmente en el tema siguiente, cuando hablamos de la carga de entrenamiento, y volvemos a hablar de esta gráfica de aquí, que he puesto al principio. A ver si la cazo. No la tengo aquí, la tenía de la clase anterior. Recordamos esta gráfica. Espera un momentito. Entreno y mejoro, entreno más y mejoro, entreno más y mejoro, y llega un momento que entreno más pero no mejoro. Lo óptimo es entrenar esto, porque es el mínimo entrenamiento que me permite la mayor mejoría. Hablábamos de la fuerza, de hacer aproximadamente 4 series. Y en la resistencia habrá un tiempo determinado de carrera, un tiempo determinado en zonas, y en los equipos de fútbol habrá una cantidad de entrenamiento a la semana que es la que me permite la mayor mejoría. Y entrenar más minutos a la semana, mejoro, sí, pero ya empiezo a mejorar menos porque no doy tiempo suficiente a la recuperación. Entonces la pregunta es, ¿cuánto deben de entrenar a la semana los equipos profesionales para conseguir el mejor rendimiento? Bueno, pues esto también más o menos lo han analizado en este caso en el deporte de élite, en algún estudio hecho ahí en el Barcelona, en la liga inglesa, y han determinado a veces que equipos que con respecto a otro que hacen 10 minutos menos semanales, o por sesión, perdón, obtienen mejores resultados en rendimiento, llegando a la conclusión en esos estudios de que quizás se esté entrenando en algunos equipos un poquito más de lo que deberían. Y quitar cantidad de entrenamiento puede ser ese punto óptimo. Lo difícil es acertar este punto para cada capacidad, para cada característica. El número de series, el tiempo en una zona determinada cuando hago series de 1000. ¿Qué es mejor hacer? ¿4 series de 1000? ¿Es mejor hacer 7? ¿O es mejor hacer 12? ¿Cuál es el punto óptimo que me devuelve la mayor mejoría? Bueno, pues aquí también lo han analizado. Es decir, ¿cuánto tiempo está la persona por encima del 90% del VO2 máximo? Y han determinado que aproximadamente si estoy 10 minutos en el VO2 máximo es como el tiempo óptimo de entrenamiento. Y eso se corresponde con hacer aproximadamente entre 5 y 7 series de 1000 dependiendo del nivel del deportista. Hacer más es entrar en fatiga. Hacer menos a lo mejor es insuficiente. La dosis óptima está más o menos analizada. Y esto tenerlo más o menos con la experiencia y con la lectura, tener más o menos clara esa dosis óptima es importante. En cualquier factor de esos, en cualquier característica de esas. Vale, principio de continuidad. El principio de continuidad, hemos visto ya gráficas y hemos visto que es el principio quizá más importante. Es decir, esta evolución que hay aquí en esta primera pantalla es la del, entre comillas,
la persona que pierde el tiempo estúpidamente asistiendo al gimnasio cuando le da la gana. Y por lo tanto nunca va a conseguir lo que busca. O sea, lo que busca fuerza, resistencia o un cuerpo bonito, da igual, lo que busca. ¿Por qué? Porque va al gimnasio y lo deja, va y lo deja. Cuando entre un entrenamiento y otro pasa demasiado tiempo, no respeta este principio de continuidad, que debe de haber una relación óptima entre el trabajo y el descanso. Cuando se separan mucho las cargas, no se permite que la línea verde de mejora de la forma física evolucione porque he perdido los efectos de la supercompensación. Lo óptimo es una de estas dos situaciones. En las personas, esto es la tendencia actual, la de arriba, es encadenar entrenamientos con una progresión continua y suave. Quiere decir que entreno el primer día, en el momento óptimo entreno el segundo día y como estoy un poquito más fuerte, pues entreno un poquito más, entreno el siguiente día, el siguiente, así de una forma continua para conseguir mejorar. Esta tendencia de abajo es una estrategia utilizada en los deportistas de alto nivel. Como están tan acostumbrados al entrenamiento, para provocarle una mejoría necesitan un impacto, un estímulo a veces demasiado duro. Y lo que hacen es encadenar voluntariamente varios días de entrenamiento o varias semanas de entrenamiento sin dejar el descanso suficiente. Los deportistas se van a notar cansados, se van a notar doloridos y después, a propósito, cesan la cantidad de entrenamiento, separan más un entrenamiento del otro para permitir que se recupere. Y a esto se le llama supercompensación positiva acumulada. Se usa cuando el deportista está habituado a altas cargas y queremos darle un impacto extra y mayor para provocarle a propósito daño, fatiga, que después permitimos recuperar. ¿Qué ocurre? Que esto hay que manejarlo con cuidado, porque si eso lo manejamos mal, puede ocurrir este efecto no deseado. Y es que la persona poco a poco vaya perdiendo forma física por acumulación de fatiga y no demos tiempo nunca a su recuperación. El riesgo es que la persona entre en lo que pone ahí en sobreentrenamiento. Y esto lo tendremos que vigilar pues de una manera que explicaremos ya el próximo día en clase. Cómo vigilar este problema del sobreentrenamiento y el manejo de las cargas. Vale. Existen en este caso hojas de cálculo, hablaremos de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pero eso ya lo hablamos el próximo día. Existen una serie de consejos, es decir, en la medida de lo posible, para respetar el principio de continuidad, evitar las interrupciones en el entrenamiento, hay que asegurar la continuidad en el desarrollo de las diferentes capacidades, cuando hay lesión, para evitar romper el principio de continuidad, seguimos entrenando lo que sea compatible, no interrumpimos completamente el entrenamiento. Tenemos que asegurar los momentos de la recuperación después de haber hecho un trabajo para ayudarnos a seguir evolucionando. Y los deportistas que llevan más años entrenando tienen una capacidad física más estable, es decir, tienen menos fluctuaciones entre las formas físicas y las pérdidas de forma física. Una persona Nobel puede ganar forma física muy rápido, pero cuando deja de entrenar la pierde muy rápido también. Mientras que una persona entrenada, el ganar forma física porque ya está en forma le cuesta más, pero si deja de entrenar también la pierde de una forma más lenta. El próximo día seguimos con esto mismo. Cuestión. Para un momento la grabación.